Muy buenas noches para todos, un feliz sábado. Soy Susana Sensi y estoy contenta de estar con ustedes en esta noche especial. Hoy el programa será distinto, tendremos la participación de estudiantes del Colegio Adventista Metropolitano que más adelante estarán compartiendo con nosotros en un programa especial que hemos diseñado para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta semana de educación cristiana. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y Dios pueda darles paz. Hoy el programa especial Formados para la Eternidad. Y el programa de hoy básicamente tiene que ver con personajes de la Biblia que fueron formados por sus padres. Y estos jóvenes, luego que enfrentaron muchas dificultades, gracias a esa educación que recibieron de parte de sus padres, pudieron mantenerse firmes y fieles a Dios. Así es que no te pierdas este programa especial en esta semana de educación cristiana. Dios te bendiga. Bienvenidos. Señor estableció una escuela que educa mano, mente y corazón, y que unida al hogar y a la iglesia promoviera la bendita salvación. Si te aviva la educación, adventista herramienta del saber, y que cada estudiante en Jesús el Salvador por su sangre y redención pueda tener. Nuestra meta hoy es preparar alumnos que puedan pensar y ese ser que es integral desarrollar para que domine cada área del saber. Gran misión es redimir por medio de la educación. En UNACA promovemos la atención al desarrollar la mente y corazón. Y el Señor estableció una escuela que educa mano, mente y corazón, y que unida al hogar y a la iglesia promoviera la bendita salvación. Adventista herramienta del saber, y que cada estudiante en Jesús el Salvador por su sangre y redención pueda tener. Seguimos disfrutando de esta semana de educación cristiana. Gracias por la sintonía. Estás con Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Anda, corre a nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo este programa también a través de Facebook y por nuestro canal de YouTube, Radio Amanecer Oficial. También estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de la Unión Dominicana. Muchas personas conectadas. Gracias. Compartan el enlace, compartan la transmisión, porque hoy tenemos un programa lindo, hermoso. Hoy el set se pone radiante porque nos acompañan varios jóvenes del Colegio Adventista Metropolitano. Así es que gracias por seguir con nosotros. Compartan la transmisión. Buenas noches. En este momento vamos a presentar delante de Dios a los padres, hijos de la Iglesia de la Asociación Dominicana del Sureste. Todos los que conforman las iglesias de la Asociación Dominicana del Sureste. Vamos a presentarlos delante de Dios a los padres e hijos de ese lugar. Oremos. Amante y eterno Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh buen Dios,
Gracias por cada padre, cada hijo, cada estudiante de la Asociación Dominicana del Sureste. Que tú seas con ellos, buen Dios, te suplicamos, con cada uno de esos hogares, con cada una de esas personas, que les bendiga de forma especial, que les ayude en el desafío a cada padre de instruir, de educar a los hijos para el reino de los cielos, y que bendiga a cada estudiante, cada joven, para que, oh buen Dios, se pongan en tus manos cada día y sean una luz en el lugar donde ellos están estudiando. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy seremos privilegiados en este programa especial de viernes, un programa con jóvenes. Y señores, tendremos hoy la visita de Moisés. Vamos a conversar también con José y con esa jovencita que, aunque la Biblia no dice su nombre, era sierva de la esposa de Naamán. Así es que no se pierda esa entrevista especial donde ellos nos van a relatar parte de la experiencia vivida. La educación es mucho más que la acumulación de conocimientos. Es un gran camino. A lo largo de la caminata, la educación forma no solo la mente, sino también el cuerpo y el espíritu. Y en este recorrido no se permite ningún atajo. Cada paso cuenta, porque ofrece la preparación necesaria para el crecimiento del intelecto, el físico y el alma para una vida llena de éxitos y felicidad. En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años, para reforzar aún más nuestro principal ideal. La educación adventista es más que enseñanza. Si la vida es caminar en dirección al futuro, la educación es el mejor camino. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este programa especial. Hoy es diferente a todos los demás días porque tenemos con nosotros unos invitados que ustedes muchos han leído en la Biblia y hoy vamos a conocer más de ellos y de sus historias. Realmente los padres son los primeros maestros de nuestros hijos. Y hay una alianza que debemos hacer entre escuela, iglesia y padres. Realmente la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De manera que sobre nosotros los padres pesa una gran responsabilidad en lo que tiene que ver con la formación y la educación de nuestros hijos. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros en este programa especial. Y hoy los personajes que nos acompañan, pues fueron personajes que fueron formados para la eternidad. Y nos habla de 3 personas que obviamente tuvieron padres que supieron educarlos para la eternidad. Y de ellos vamos a aprender interesantes lecciones en el día de hoy. Así es que damos la bienvenida de inmediato a nuestra primera invitada. Es una jovencita. De ella no tenemos su nombre, solo hemos leído en la Biblia que trabajaba para la esposa de Naamán. Así es que, querida jovencita, bienvenida, gracias por estar en este programa. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Queremos aprender más de ti. Cuéntanos cómo fue que llegaste a la casa de Naamán. Ocurrió lo siguiente. Ben-Hadad, rey de Siria, había derrotado al pueblo de Israel. Y este hecho desató una guerra entre ambos pueblos. En una de sus incursiones fui llevada cautiva y a consecuencia de esto me tocó servir en la casa de la esposa de Naamán. Interesante la forma en cómo fuiste llevada allá. Y cuéntanos, ¿qué te motivó a conversar con la esposa de Naamán? Tú que eras una sierva en ese hogar, ¿se necesitaba valentía como para dar una sugerencia a la esposa de Naamán? Cuéntanos. Bueno, mientras servía en casa de Naamán, había sentido mucho pesar por mi amo. Yo había sido criada en un hogar cristiano, sabía de las verdades de Dios y todos los milagros que había hecho con cada uno de sus hijos. Y estaba segura de que si él iba ante su profeta, quien era el joven encargado de repartir el mensaje de Dios, él podía también de igual forma ser salvado y curado de su lepra.
La conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. No hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en lo que se refiere al cuidado y la educación de sus hijos. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son lo que decide mayormente la vida futura de sus hijos. ¿Y tú, jovencita, qué mensaje final le dejas a todos nuestros oyentes? Bueno, siempre debemos tener pendiente la influencia de las cosas pequeñas. No importa cuán jóvenes seamos, siempre podemos ser instrumentos para la gloria y honra de Dios a través de Él. Excelente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y seguimos en nuestro programa especial con estos personajes bíblicos que hoy nos acompañan. Y tengo ahora el gran honor de recibir al joven José. Bueno, de tan solo pensarlo, esta historia me conmueve. La forma como este jovencito fue separado de sus padres, de toda su familia y entregado por sus propios hermanos. José, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañas hoy en este programa especial. Te separaron de tus padres de forma inesperada. ¿Cómo pudiste rebasar eso? Bien, no fue fácil. Cuando estaba en la caravana rumbo hacia el sur, a Egipto, pude ver hacia las tiendas de mi padre y me llenó de dolor ver o pensar el sufrimiento que mi padre pudiese estar sintiendo en ese momento. Y recordé el momento en Dotán a mis airados hermanos en el que yo suplicaba y simplemente me respondían con más odio, con más ira. Estas situaciones me convirtieron en un hombre más sereno y reflexivo. Interesante. Gracias por contarnos tu historia. Me imagino lo difícil que fue para ti, José, vivir toda esta situación. Pero qué bueno que la historia y toda esta experiencia te ayudó a confiar más en el Señor y a ser fiel a Él. Gracias por compartirnos tu experiencia. Y ahora presten atención a esta poderosa cita de Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas. ¿Cómo pudo José dar tal ejemplo de firmeza de carácter, rectitud y sabiduría? En sus primeros años había seguido el deber antes que su inclinación, y la integridad, la confianza sencilla y la disposición noble del joven fructificaron en las acciones del hombre. Una vida sencilla y pura había favorecido el desarrollo vigoroso de las facultades, tanto físicas como intelectuales. La comunión con Dios mediante sus obras y la contemplación de las grandes verdades confiadas a los herederos de la fe habían elevado y ennoblecido su naturaleza espiritual al ampliar y fortalecer su mente como ningún otro estudio pudo haberlo hecho. La atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más elevada, había educado todas sus facultades para el más alto servicio. El que vive de acuerdo con la voluntad del Creador adquiere con ello el desarrollo más positivo y noble de su carácter. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Sumamente interesante todo lo que nos has contado. Por supuesto, esta historia de José nos conmueve al corazón porque ser vendido por sus hermanos y la tristeza que esto acarreó al corazón de su padre y a su corazón, pues es algo muy triste. Sin embargo, pues José se mantuvo siendo fiel a Dios, confiando en el Señor y Dios pues dirigiendo sus pasos. José, déjanos tu mensaje final. Gracias de verdad por haber venido a este programa a compartir todas esas experiencias que viviste. ¿Qué mensaje le dejas a todos nuestros oyentes? Bien, este mensaje va dirigido a los jóvenes. No importa dónde estén, no importa lo que hagan, siempre Dios los ve. Y con el correr del tiempo, el hombre a quien Egipto debía tanto como era José, la Biblia registra que hubo un nuevo rey que se levantó, que no conocía a José. Pero no era tal vez que no lo conocía. Él decidió olvidar las grandes obras que Dios había hecho en favor y a través de su siervo José.
Y bueno, se propuso destruir a ese pueblo porque veían que Dios estaba bendiciendo al pueblo y cada día se hacían más fuertes. Así es que tuvieron temor de que ese pueblo de Dios se levantara y luego se aliara con los enemigos y ellos pudieran ser destruidos. Y es justamente en ese momento donde aparece en el escenario Moisés, un gran hombre de Dios que fue llamado para libertar el pueblo de Israel. Moisés está hoy con nosotros en este programa especial. Muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuéntanos de tu historia. Muchísimas gracias. Así como usted acaba de describirlo, el faraón tenía mucho miedo de que el pueblo siga creciendo y por tanto su fuerza. Así que él tomó algunas medidas para que este crecimiento pues dejara de ser una realidad. Una de las primeras medidas que él tomó fue la de cambiar las condiciones de trabajo a las que estaban expuestas el pueblo de Israel, esperando que no muchos sobrevivieran al mismo. Sin embargo, Dios, en medio de esta situación difícil para el pueblo, continuó pues prosperándolo, algo que disgustó al faraón. Cuando experimentó con este primer disgusto, pues tomó una nueva medida. Se acercó a las chicas parteras del pueblo de Israel, para que ellas entonces llevaran a cabo esta tarea, matando a los recién nacidos varones de esa generación. Sin embargo, imagino que fue una difícil decisión la que tomaron, pero ellas decidieron temer a Dios, decidieron obedecer al mandato que Dios le había dado antes que al severo y tal vez temeroso mandato que le había dado el faraón. Así que una vez más, ahora el faraón no solamente disgustado, sino que molesto, pues le dio la orden a su ejército de que fueran casa por casa y entonces ellos mismos lanzaran a los bebés recién nacidos varones a los cocodrilos. Es en medio de esta situación donde yo nazco, soy hijo de Amram y Jocabed, quienes pertenecen a la tribu de Leví. Ellos pues trataron de permanecer junto a mí durante el tiempo que pudieron, solamente 3 meses pudieron mantenerme oculto, pero algo que a ellos les dio fuerza para tomar la decisión que tomaron era que ellos esperaban que la promesa que Dios le había dado a Abraham se cumpliera dentro de poco tiempo. Así que entonces decidieron tomar una cuna, preparar una cuna, impermeabilizarla y ponerla entonces a la orilla del río. Y algo que me alegra bastante saber es que Dios premió su fe, porque me salvé. Pero me salvé gracias a las oraciones de mis padres en cuanto a la fe que ellos tenían en torno al cuidado que Dios iba a tener conmigo. Y no solamente Dios contestó, sino que Dios los premió, porque quien encontró mi canasta en el río fue precisamente la hija del faraón, ama y señora de mi madre, quien entonces tuvo la oportunidad de estar conmigo estos primeros años de mi vida, educándome para Dios, enseñándome los valores del amor, la justicia y la verdad. Sobre todo me enseñó a postrarme, a orar al único Dios viviente, el único que podía socorrerme en momentos de emergencia. Wow, sin dudas esta historia y experiencias vividas por Moisés son dignas de estudiarlas y de pedirle a Dios que nos ayude a seguir su legado. La forma maravillosa como Dios preservó tu vida es todo un milagro. Ver que cuando Dios tiene un propósito especial para un niño, para una niña, una jovencita, los propósitos de Dios se cumplen y Dios cuidará a nuestros hijos, Dios guiará a nuestros hijos. Por eso como padres siempre debemos tener nuestra fe puesta en Dios y colocar nuestros hijos en sus manos. Les invito a que puedan escuchar esta poderosa cita de este maravilloso libro escrito por Elena de White en Patriarcas y Profetas. Cuán extensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea. A pesar de ser una esclava desterrada, toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos.
influye en las mentes y los caracteres y obra no solo para el presente, sino también para la eternidad. Muy especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. Las impresiones que en ese tiempo se hacen sobre sus mentes que están en proceso de desarrollo permanecerán a través de toda su vida. Los padres debieran dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son niños, con el propósito de que sean piadosos. Son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos, no como herederos del trono de un imperio terrenal, sino como reyes para Dios, que han de reinar a través de las edades sempiternas. Comprenda toda madre que su tiempo no tiene precio. Su obra ha de probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. Entonces se hallará que muchos fracasos y crímenes de los hombres y mujeres fueron resultado de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino recto. Entonces se hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y santidad, recibieron de una madre cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su influencia y éxito. Bueno, sumamente interesante el relato que nos ha hecho Moisés en este día para este programa especial. Nos gustaría, Moisés, que por favor nos compartieras tu mensaje final a toda la audiencia. A los padres que sigan trabajando de manera esforzada en cuanto a la formación del carácter de sus hijos, que Dios espera de ellos. Y a nosotros los hijos que pongamos de nuestra parte para ayudar a los padres a que formen en nosotros ese carácter que Dios espera de nosotros. Porque todos queremos alcanzar el éxito. Y Dios probablemente en algún momento de nuestras vidas va a poner las oportunidades para alcanzarlo. Pero entonces alcanzar el éxito va a depender totalmente de nosotros, qué tan aferrados estemos nosotros de Dios y qué tanto nos esforcemos para alcanzarlo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Moisés, por haber compartido tu experiencia. Sin dudas, estos invitados que hemos tenido hoy en el programa han sido de bendición poder recordar las experiencias vividas. Estuvo con nosotros José, ese jovencito que se fue de casa, pero gracias a Dios que tuvo una buena formación. Eso es lo que estamos señalando, la formación, padres, que depende de nosotros. Como padres somos los primeros maestros. Ahí estuvo esa jovencita que trabajaba para la esposa de Naamán. ¿Cómo allí, lejos de su tierra, pudo ella recordar el poder que Dios tenía y los milagros que había hecho en favor de otros? En ese momento sirvió como un instrumento poderoso. Y finalmente tenemos a Moisés, un niño que fue guiado desde que nació, desde antes de nacer, y que Dios tenía un propósito especial. Cómo se mantuvo fiel a los propósitos de Dios. Vale la pena seguir educando a nuestros hijos en el temor de Jehová. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este programa especial. Ha sido de bendición poder escuchar estas historias de mano de sus mismos protagonistas. Gracias. Que el Señor les bendiga. Señor estableció una escuela que educa mano, mente y corazón, y que unida al hogar y a la iglesia promoviera la bendita salvación. Si te dicta la educación adventista, herramienta del saber, y que cada estudiante en Jesús el Salvador por su sangre y redención pueda tener
gran misión.